Ya, con eso tenemos, ¿cierto? Visto join y la igualdad básica que es on. Ahora, estas igualdades yo las podría realizar también utilizando using, ¿sí? Fíjese usted en lo siguiente. Yo quiero unir departments y locations, ¿sí? Entonces, en departments yo voy a tener los nombres de los departamentos, ¿sí? Y en locations voy a tener los nombres de las ciudades. Entonces, fíjese usted en lo siguiente. Yo voy a venir acá, voy a hacer un select esto, ¿cierto? Y voy a decir que lo voy a unir desde hr locations con el alias L, ¿cierto? Y esto lo voy a unir, ¿cierto? Con hr departments, ¿sí? No, countries, ¿cierto? Que va a ser c countries, ¿sí? C en c country id, que va a ser igual a l country id. Fíjese usted entonces que ahora tengo cada una de las ciudades, ¿cierto? Con cada uno de los países, ¿ya? Esto está bien, ¿sí? Fíjese usted. Yo tengo 23 ciudades, ¿cierto? 23 ciudades y 23 y cada una de las ciudades, ¿cierto? Tiene relacionado su país, lo que se encuentra bien. Fíjese usted, ¿cierto? Si yo vengo acá, yo tengo un total de 23 ciudades, es decir, no tengo ninguna pérdida de datos, ¿ya? Ahora, fíjese usted, ¿cierto? Que la igualdad, ¿ya? La igualdad está construida sobre estos dos elementos. Yo eventualmente aquí podría llamar a estos elementos. Fíjese usted. L, country ID, ¿cierto? Y C, country ID. Fíjese usted que aquí tengo repetidos los datos. Sin embargo, estas columnas no son la misma, ¿cierto? Este country ID es el country ID de locations, ¿sí? Y este country ID es el country ID que se encuentra en countries, ¿ya? Es decir, esto pertenece a la tabla de locations, esto pertenece a la tabla de countries. Este, ¿cierto? Es la clave foránea, que acá es clave primaria, ¿ya? Como yo puedo llamarlos, ¿cierto? Porque yo estoy construyendo la igualdad en base a un on. Ahora, esto dejaría de funcionar así si es que yo en lugar de on utilizo la palabra reservada using, ¿sí? Fíjese usted. Metáfora de los países, ¿cierto? Habíamos dicho que cuando yo utilizo la relación de igualdad de on, ¿cierto? Tengo un paso habilitado, ¿cierto? En la frontera que tiene, ¿cierto? Un sector habilitado por cada uno de los países o por cada una de las tablas, ¿cierto? Entonces, si está la tabla de locations, ¿sí? Y aquí está la tabla de countries, este sector del paso habilitado, ¿cierto? Que este es el country ID, ¿cierto? De locations, está controlado por locations. Y este country ID, ¿cierto? Que es el de la tabla de countries, ¿cierto? Está controlado por countries. Cada uno de ellos controla una columna, ¿cierto? Que son las columnas que nosotros estamos viendo reflejadas acá, ¿ya? Cuando yo utilizo, esto es con on, ¿cierto? Cuando yo utilizo using, ¿cierto? Entonces el tema funciona de manera distinta, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo ya no tengo una frontera, ¿cierto? Entre dos tablas que contiene un paso habilitado con un extremo controlado por cada tabla. En lugar de eso, yo construyo un paso habilitado, ¿cierto? Juntando dos elementos, ¿cierto? Que antes estaban controlados por una tabla cada uno, pero ahora los convierto en un solo elemento que es controlado al mismo tiempo por ambas tablas, ¿cierto? O por ambos países, ¿sí? No es exactamente así como funciona, la realidad es que no pertenece a ninguna de las dos tablas, pero no se centren mucho en eso todavía,
de momento quédense con que cuando yo utilizo using, ¿sí? Cuando yo utilizo using, vamos a poner esto acá abajo, ¿sí? Ahí. Cuando yo utilizo using, en lugar de hacer una igualdad, ¿cierto?, entre dos atributos, lo que voy a hacer es, entre paréntesis, señalar cuál es el atributo que yo voy a utilizar para realizar la unión, ¿sí? Este atributo ya no va a tener un extremo controlado por cada tabla, sino que va a estar amalgamado, va a estar juntado, ¿cierto?, mezclado en un solo atributo, ¿cierto?, que me va a permitir a mí utilizar la tabla. Es decir, esta columna y esta columna ya no existen, ¿sí? Yo las junté en una sola columna llamada country ID, ¿cierto?, a través de la cláusula using. Y ese es el motivo por el cual ya no puedo llamarlo así. Yo no puedo decir voy a llamar country ID desde locations y voy a llamar country ID desde countries, porque en esta consulta country ID ya no existen locations y ya no existen countries. Ahora es una sola columna que se encuentra entre ambas tablas. Razón por la cual, si yo quiero llamarla, no puedo utilizar el identificador. Problema solucionado. ¿Ya? Esta es otra forma de construir las tablas, ¿sí? Funciona exactamente de la misma manera, ¿cierto?, que on, solo que utilizando la cláusula de using, ¿cierto?, y transformando la unión entre dos tablas en una sola columna que se encuentra entre las dos tablas. Fuera de eso, ¿cierto?, el resultado es exactamente el mismo. De hecho, si usted se fija acá, ¿sí?, yo voy a venir y voy a eliminar esto, ¿cierto?, en cada una de las igualdades, reemplazándolo por un paréntesis, ¿cierto? Luego voy a venir acá, voy a cerrar, ¿cierto? Y esto lo voy a transformar de on en using, ¿sí? Y fíjese usted, ¿cierto?, que el resultado es exactamente el mismo, ¿sí? Con la única diferencia de que yo aquí ya no puedo llamar a estas columnas de manera individual, ¿cierto? Es decir, yo no podría, por ejemplo, venir acá a decir que voy a llamar de departments el department ID, ¿cierto?, porque este atributo ya no existe. Y eso me arroja un error muy particular, que es la parte de la columna de cláusula using no puede tener un cualificador, este es el cualificador, ¿cierto? Entonces lo que me está diciendo es, oye, quítale eso, ¿cierto? Y ahí el problema ya se soluciona, ¿sí? Ahí está el department ID. ¿Ya? Esto ya no pertenece a ninguna tabla, es un atributo independiente, ¿cierto?, que se encuentra entre dos tablas. Eso con respecto a using. Ahora, para poder utilizar using, ¿cierto?, cumplir algunas condiciones, ¿cierto?, el atributo a utilizar se tiene que encontrar en ambas tablas y en ambas tablas tiene que tener el mismo nombre. Esto no funcionaría, ¿cierto?, si es que este atributo, ¿cierto?, si es que cada uno de estos atributos en estas tablas, ¿cierto?, tuviesen nombres distintos, ¿ya? No funcionaría. Tiene que llamarse igual y tiene que contener dentro de la misma información. Ya, luego, fíjese lo siguiente. Yo voy a utilizar, ¿cierto?, otro tipo de join que es natural join. Natural join, ya dijimos, ¿cierto? Ojo acá, ¿cierto?, a lo siguiente. Yo dije, ¿cierto?, que locations y countries, son estos que están acá, ¿cierto?, yo los puedo unir a través de country ID porque este atributo tiene el mismo nombre, ¿cierto? Esa es la razón por la cual yo puedo levantar esta igualdad, ¿sí? Esta es la razón por la cual yo puedo levantar esta igualdad, ¿cierto? Porque tienen el mismo nombre. Ahora, fíjese en lo siguiente. Yo voy a borrar esta igualdad y en lugar de hacer un join, voy a hacer un natural join. Y el resultado que voy a obtener es, oh, sorpresa, el mismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque natural join, ¿cierto?, une las tablas de manera natural, ¿cierto? Por eso natural join, ¿cierto? Es bien hippie, es bien relajado. ¿Qué es lo que hace natural join? Recorre las tablas, ¿cierto?,
revisando las columnas, ¿cierto? Hasta que encuentra alguna columna que tiene el mismo nombre en ambas tablas. Entonces, fíjese usted, Natural Join recorre las columnas de estas dos tablas, descubre que hay un atributo que tiene el mismo nombre en ambas, ¿cierto? Y levanta, ¿cierto?, la igualdad utilizando ese atributo. ¿Ya? Entonces, el resultado es exactamente el mismo. Es una manera mucho más natural y sencilla de hacer un join entre tablas, ¿sí? Pero tiene un problema que yo le voy a mostrar a continuación. Fíjese usted, ¿cierto? Yo voy a venir acá, voy a llamar el Employee ID y el Department ID, ¿cierto? Desde empleados y departamentos, ¿sí? Entonces, aquí si usted se fija, yo tengo a mis 106 empleados, ¿cierto? Que tienen, ¿cierto? Cada uno su nombre y su departamento, ¿cierto? Y ahora yo los voy a unir, ¿cierto? Utilizando Natural Join. Ahora, la teoría dice que yo debería obtener exactamente el mismo resultado, ¿cierto? Porque estoy uniendo a través de las columnas, ¿cierto? Que se llaman igual. Sin embargo, fíjese usted que si yo vengo acá y hago un Natural Join, obtengo el resultado, pero ya no tengo 106 resultados, tengo 32. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Y por qué diablos tengo 32? ¿Cierto? Si tengo 106 empleados. Bueno, 107 si descontamos uno que tiene, ¿cierto?, el valor en nulo en el departamento. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué menos empleados? Y esto, ¿cierto?, es por la naturaleza del Natural Join. Recuerde, lo que yo le dije es que Natural Join recorre las tablas buscando atributos que tengan el mismo nombre. Entonces, Natural Join recorre Employees y Departments, ¿cierto? Y dice, aquí está el Department ID, que acá se llama igual, perfecto, los voy a unir, pero también dice, oye, aquí hay un atributo que se llama Manager ID, y acá también hay un atributo que se llama Manager ID. Por lo tanto, también los voy a unir, se llaman igual, ¿cierto? Entonces, cuando Natural Join levanta la igualdad entre estas dos tablas, no lo hace sobre solamente uno de estos atributos, lo hace sobre los dos, porque los dos se llaman igual. Y el problema aquí, ¿cierto?, es que en el Department ID, todos estos departamentos de aquí abajo se encuentran con el Manager ID en nulo. Y como se encuentran con el Manager ID en nulo, todos estos departamentos no participan de la igualdad. Por lo tanto, la información relacionada a ellos se pierde, incluyendo el departamento, ¿cierto? Y los trabajadores. No llegan a la consulta porque aquí hay un valor en nulo, ¿cierto? Razón por la cual, en lugar de tener 106 resultados, yo tengo 32, ¿cierto? Porque estos son los que pertenecen a aquellos departamentos que no tienen el Manager ID en nulo, ¿ya? Entonces, ojo con ese tema. Si bien Natural Join nos puede servir para poder levantar igualdades de forma mucho más sencilla y mucho más natural, sin complicaciones, puede arrojarnos resultados imprevistos o resultados inesperados si es que no controlamos bien cuáles son las columnas que hay dentro de las tablas que comparten el mismo nombre, ¿sí? Hay que estar muy atento a ese tema.